Muy buenas tardes, a nombre de la Fundación Abraham Toledo es para mí un honor darles la bienvenida a esta conferencia de prensa y presentación del CD Tres Culturas, Tres Raíces. Les voy a presentar a los miembros del Presidium. Se encuentra con nosotros el presidente y fundador de esta fundación, Abraham Toledo Pineda. Bienvenido. Les voy a decir, Abraham Toledo es originario del estado de Oaxaca, quien desde los 14 años migró a la Ciudad de México para prepararse académicamente. Ha colaborado en proyectos con poblaciones de alto grado de marginación, delincuencia, desempleo y diversos factores causantes de la descomposición social. Estas circunstancias lo han llevado al activismo social en diversas ONG. Abraham Jesús Toledo Pineda, a lo largo de 25 años de su activismo le ha permitido conformar esta fundación que hoy presentamos y a la que ustedes pueden accesar a través de nuestro portal en internet, que es www.fundacionabrahamtoledo.org. Es uno de los principales promotores en la preservación de la lengua materna, el zapoteco, por lo que ha encabezado movimientos culturales en México y España, haciéndolo acreedor en el 2003 al nombramiento del embajador cultural de Oaxaca, otorgado por el pintor Manolo Linares en representación del Principado de Asturias. Entre otras cosas, Abraham Toledo es un profesionista con estudios de psicología y licenciatura en pedagogía, con un posgrado en educación y actualmente se encuentra cursando el doctorado de educación. Él es el presidente de esta fundación y cabeza de este proyecto. También se encuentra con nosotros la artista y poeta y narradora, la licenciada Celerina Patricia Sánchez Santiago. Ella es licenciada en lingüística, es narradora, poeta, traductora y promotora cultural originaria del Mesón de Guadalupe, municipio de San Juan Mixtepec, distrito de Santiago, en Juchitán, Oaxaca. Ella habla mixteco y español y es reconocida nacional e internacionalmente por su participación en numerosos eventos poéticos. Es una importante promotora del empoderamiento de la mujer en los pueblos originarios de México y es un honor tenerla aquí con nosotros en esta presentación de esta maravillosa colección. También les presento al joven Amílcar Jiménez. Él es una voz tenor, tiene estudios de música y es originario de San Juan Huichiboc, comunidad del Istmo. A los 8 años inició su formación en la banda de su comunidad. Es compositor e intérprete de canciones que cantan en su lengua materna y a las que les ha dado un toque jazzístico muy bonito. Ahorita lo van a escuchar. Esto le ha permitido ganar importantes becas y estímulos de diversas instituciones. También está con nosotros nuestro anfitrión y el maestro Feliciano Carrasco Regalado. Él también es una voz privilegiada, es un barítono. Él es físico, matemático, reconocido en México. Es maestro y cantautor oaxaqueño originario de Juchitán. Ha recibido los apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por medio del programa de músicos tradicionales del ahora extinto Conaculta. Desde los 14 años, el maestro Carrasco se ha dedicado a promover canciones originales en su idioma natal, el zapoteco, y tiene ya varias grabaciones que ustedes pueden encontrar en su portal de aquí del Centro Cultural Macario Matus. Y pues estos son nuestros artistas y sin más le voy a ceder la palabra al promotor y fundador de esta fundación, Abraham Toledo, para que nos explique el proyecto. Gracias, bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Pues primero que nada estoy emocionado porque este proyecto hace 3 años lo iniciamos y hoy es una realidad. Estoy agradecido con mis hermanos que de alguna manera representan sus propias lenguas, sus propias comunidades. Y bueno, sí fue un trabajo arduo de llevarlo porque lo platicábamos, lo consensábamos y bueno,
sí tratamos de hacerlo ver con varias instituciones, pero bueno, no fue posible. Digo, la fuerza con que se inició este proyecto fue porque estábamos conviviendo con unas copas de mezcal encima, pues pudimos visualizar hasta dónde podría llegar. Ahorita, las entrevistas que hemos tenido y en los medios donde hemos estado, hay muy buena respuesta. Ya tenemos invitación para participar en el Festival Internacional de Música Folk en Asturias. Tenemos una invitación para Viña del Mar, Chile, y posiblemente se está concretando una visita a Guatemala. El proyecto, me han preguntado qué es lo que nos motiva. Pues nos motiva el amor a nuestra tierra, nos motiva el amor a que esta forma de ver la vida es una forma diferente. Los que venimos a la ciudad a estudiar y a encontrarnos con una forma distinta, que es vivir como citadino, pues nos dio la posibilidad de retornar y ver hacia atrás, ¿no? Ver de qué estamos hechos, ver y valorar esa cosmovisión que aprendimos desde los abuelos o desde que nuestras madres nos amamantó. Puedo presumir que mi madre me amamantó 8 años, entonces creo que mamamos la cultura, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, de verdad. Pudiéramos llevarnos una hora hablando de todo lo que encierra el proyecto, pero sí quiero dejar claro que la Fundación Abraham Toledo es una forma de homenajear 25 años de trabajo como promotor cultural desde mi tierra natal, Juchitán, cuando hicimos un homenaje al maestro Macario. Por eso también es celebrar este lugar, es celebrar este espacio que él sembró. Nosotros lo hicimos en Juchitán haciéndole un homenaje en vida, y el honor era que su madre estaba de 90 y tantos años, estaba enfrente. Digo, lo hemos hecho allá, lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho fuera del país, y estamos abiertos la fundación para que vengan los proyectos. Les aseguro que con nosotros no va a haber trámites burocráticos, no va a haber requisitos difíciles. Traigan el proyecto, lo platicamos y buscamos el financiamiento. Estamos hablando de material discográfico, de poemarios, de literatura en lengua original. Ese sí tiene que ser un punto importante, ¿no? Que tiene que ser un proyecto que tenga que ver con los pueblos originarios. Y bueno, me gustaría que también esta parte interna, esta parte personal de mis hermanos nos lo comentaran. Ahorita quisiera cederle la palabra a mi hermana Celerina para que pues nos haga su presentación. Pues muchas gracias por encontrarnos aquí. Y bueno, solo voy a aclarar, soy del distrito de Santiago Juxtlahuac, aunque me adopten los juchitecos. Yo soy Ñusabi, ellos son Dizazá, y en la región Istmo, aunque también hay Ñusabi, o sea, conocidos como los mixtecos. Yo soy de la montaña de este lado, casi estamos de polo a polo, entonces no puedo ser de Juchitán. Soy de San Juan Mixtepec, distrito de Juxtlahuaca. Entonces, bueno, yo creo que llegar a esta concreción del disco me parece sumamente importante, porque en algunos otros momentos yo he comentado que en este país, por el alto racismo que ha existido hacia las lenguas originarias, la gente ni siquiera conoce los sonidos, ¿no? Porque puedo producir un libro igual y pueden leerlo o pueden ver la forma de cómo está escrito, pero alguien me hacía una observación, ¿no? Sí, puedo ver las letras ahí, pero no sé cómo suenan, no sé ni siquiera cuál es su sonido, me decía. Y tiene razón. Si en este país donde se nos obligó a olvidarnos de estas lenguas y por como en automático entramos de no escuchar, porque también la educación entra a través del sonido y podemos reconocer muchas otras lenguas, ¿no? Que son por ejemplo el francés, el español, el inglés, el ruso, el alemán, hasta el chino, ¿no? Pero difícilmente se reconoce
las lenguas originarias de este país. Increíble, pero vamos en el metro y no sabemos qué están hablando, ¿no? Sin embargo, aunque nosotros no veamos si es cómo son o qué lengua, más bien, aunque no sepamos esa lengua, podemos reconocer si es inglés, si es francés, si es alemán, ¿no? Entonces creo que este material en concreto también nos lleva a conocer estos otros sonidos, porque, como les digo, en este país donde por muchos años se ha negado esta voz, y bueno, a propósito del Año Internacional de las Lenguas Indígenas a nivel global, esta es una iniciativa que, bueno, no inició en este año, como decía el hermano Abraham, ¿no? Inició desde hace 3 años. Desafortunadamente se ha tardado bastante tiempo en salir por estas cuestiones, pero en lo personal también yo traigo un trabajo muy fuerte de hacer que la gente entienda los sonidos y se vaya educando auditivamente para reconocer las lenguas originarias de este país. Increíble que en este país se hablen 68 lenguas y apenas a lo mejor, probablemente, solamente a lo mejor identificamos el náhuatl, ¿no? O los que estamos muy cercanos a los del Istmo, los zapotecos del Istmo, pero también el zapoteco es bastante amplio, ¿no? Está en la Sierra Norte, en la Sierra Sur. Entonces, y Oaxaca también cabe decir, ¿por qué estamos 3 aquí? Porque cabe decir que en Oaxaca hay 16 lenguas originarias, o sea, y cuando hablo de lenguas, estoy hablando de culturas completas, de territorios completos. Entonces es una gran diversidad la que existe en Oaxaca y no es de casualidad que estemos 3 aquí de 3 lenguas, ¿no? Y que todas son distintas, ya irán oyendo esta diversidad de sonidos y esta diversidad de sistemas lingüísticos que tiene cada uno de nosotros, ¿no? Entonces le cedo la palabra aquí. Bueno, gracias, hermanita. Vamos a escuchar a nuestro hermano Feliciano, su sentir y bueno, cómo vivió este proceso para concluir el proyecto. Sikaruwachi gapatu bichene bisana kana yechera chido conundurarini irashisheto. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, los medios que nos acompañan. Estamos contentos de estar aquí. Bueno, pues quiero dar la bienvenida a todos. Sean bienvenidos a este humilde centro cultural que lleva el nombre del periodista y escritor mexicano Macario Matus, un gran difusor y crítico de arte, miembro de la UNESCO de París. Macario Matus, un gran personaje y difusor de nuestra cultura. En memoria de él existe este espacio. A 9 años vamos para 10. Quiero también saludar al presidente de los muralistas en México, Arios Otero, un gran amigo, entrañable amigo, junto al lado Pablo Pérez, un gran promotor de la plástica en este país y de la Sierra Juárez. Y bueno, pues también a nuestro hermano Gastón de Giro, un pintor juchiteco que por allá está ahí atrás también. De los que conocemos, a Froilán Rescom, también un gran promotor, una gran voz en México. Nuestro hermano Enrique, también que está aquí presente. Nuestro hermano Pedro Matus, también que es miembro del Macario Matus y miembro fundador, ¿no? Que está presente también, de Ixhuatán, tierra del maestro Andrés Enestos. Quiero saludar a mi hermano Abraham y felicitarlo ante todo, ante este gran proyecto que ya tiene años. A mi hermano Amílcar, con su voz, su guitarra, su lengua, su conocimiento, por supuesto, de la música y de los sonidos de su lengua mije. A mi hermana Sabi, Celerina Patricia, Celerina, que es una gran amiga, que también nos hemos topado para hacer recitales de poesía y música en zapoteco y en su maravillosa lengua, Tunsabi. Y pues estoy contento de participar en este proyecto que pues yo creo homenajea a 3 de las tantas lenguas que tenemos en el país, pero particularmente de Oaxaca, y pues es un honor participar con una voz de mi cultura como el mixteco, el mije, el zapoteco, como nos dicen, y aunque cada uno de nosotros tenemos
nuestro nombre originario y de raíz propia, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto viene a enaltecer la riqueza que tenemos multiétnica, lingüística de este país, y sin duda alguna, pues yo creo que, como decía Celerina, quizá es más conocido el náhuatl, la cultura de los aztecas, porque ellos fueron los mayores o prioritarios por ser el grupo mayor a todos nosotros, esta cultura, y siempre ha predominado y seguirá dominando el náhuatl, que tiene pues diferentes variantes en diferentes partes de la República, pero así también nosotros queremos decirle, así como el mije alto bajo, así como la mixteca, así como el zapoteco, pues hay muchas variantes y estamos por todas partes también de la República, y es un honor que Abraham haya pensado en una bohemia por acá, en este centro cultural. Surgió esa idea de hacer algo pues diferente, ¿no? Algo único, que creo que hasta ahorita no se ha hecho, reunir a 3 lenguas en un disco que se titula 3 culturas, 3 raíces, y sin duda alguna yo creo que esto va a ser algo muy importante y relevante en la cultura de México, porque es la primera vez que se lleva a cabo o se reúnen 3 lenguas milenarias, 3 lenguas que sin duda alguna pues son como una bandera ya en el estado de Oaxaca y en este país, ¿no? Yo creo que tenemos que llevar muy lejos estas 3 culturas, fuera no nada más de darlo a conocer bien en todos los estados, hay que llevarlo fuera, hay que llevar una forma diferente de pensar, 3 formas diferentes de pensar y de ver al mundo a través de estas 3 maravillosas lenguas. Bienvenidos todos, estamos realmente contentos de recibirlos en este humilde centro cultural, que repito, lleva el nombre del periodista y escritor mexicano Macario Matus, un gran personaje que creo que con el pasar de los años su nombre va a retumbar más en todos los libros que ya empezó desde la primaria. Bienvenidos a todos los hermanos de diferentes medios que nos acompañan, siéntanse como en su casa, que este lugar simbólico que lo es tanto como toda la historia que tiene detrás Tlatelolco. Bienvenidos. Pues gracias, hermano Feliciano. Continuamos con nuestro hermano Amílcar, de la lengua mije, y bueno, que la verdad me emociona mucho escucharlo, porque nos dicen que, bueno, a mí en las entrevistas me han preguntado que si hablo las 3 lenguas, ¿qué diera por hablarlas, no? Con escuchar a mis hermanos, pues me basta. Miguel Mugastude, hoy ven buenos días. Pues muy contento también de poder compartir este material y bueno, primero, antes que nada, me presento. Yo soy de la comunidad de San Juan Guichicobi, de la región del Istmo de Tehuantepec. Yo hablo el mije bajo. Hay muchas variantes de la lengua mije, pero es una fusión de 2 culturas de la lengua mije, y llevamos tradiciones zapotecas. Entonces, yo inicié este proyecto precisamente para preservar la lengua del mije bajo, sensibilizar a los jóvenes que están olvidando su lengua, y yo creo que ha tenido buenos resultados, un gran impacto, porque veo ahora en las redes sociales que los jóvenes escriben en su lengua, que se han motivado, y yo creo que vivimos en una era de la tecnología, y hay que aprovechar para difundir nuestro trabajo y sensibilizar a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que este material es para transmitir precisamente, como decían mis hermanos, poder compartir un poco de la esencia de nuestras comunidades, que a pesar de que hemos salido y nos encontremos fuera de casa, de lugar, siempre llevemos eso, ¿no? Decíamos ayer en una conferencia que no nos olvidemos de nuestra tierra, ¿no? Yo creo que siempre hemos hecho eso, y ahora más que nunca estamos unidos para compartir muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues en este material compartimos el trabajo individual de cada uno, de Celerina, de Feliciano, con el apoyo de Abraham. Pues algo, un material profesional, muy profesional, con un trabajo individual que hemos hecho, y hoy estamos uniendo este proyecto para compartírselo, ¿no? Y bueno, qué bueno que se aterrizó ese proyecto, esperamos mucho tiempo. Pudimos ser 3 personas en otro momento, tal vez, ojalá que haya más proyectos y que sean 3, 5, 10 personas
que se unan otros artistas, porque en Oaxaca pues hay muchos artistas también, ¿no? Así como en toda la República Mexicana, y yo creo que hay muchas cosas que decir, que expresar, y como siempre lo hemos dicho, muchas maneras de ver el mundo, ¿no? Y yo creo que hay una diversidad, y eso es lo más importante, y me da mucho gusto que seamos los tres, estamos compartiendo muchas cosas. En esos días nos hemos visto pues, felices, contentos de compartir, ¿no? Tal vez pudimos ser otras personas, pero estamos aquí en esos momentos compartiendo esas 3 lenguas de nuestro estado de Oaxaca, y pues un agradecimiento a todos, y pues que se difunda más este tipo de proyectos. Muchas gracias. Pues, gracias. Quisiera retomar algo que ya comentaron los tres. Efectivamente, este es un proyecto independiente, es un proyecto que se hizo con mucho esfuerzo, pero con mucho amor, con muchas ganas de gritarle al mundo que existimos. A veces se nos hace, en las estadísticas dice que somos minoría, pero no. Los pueblos originarios, por lo menos en México, somos mayoría. Y algo que aprendí del maestro Macario es algo que quisiera compartirlo aquí con los hermanos que de alguna manera tienen algún vínculo con algún pueblo originario o alguna lengua originaria, es rescatar las palabras sagradas que no solo están en riesgo por las empresas grandes del exterior, están en riesgo porque en el interior también hay personas que quieren adueñarse de nuestras palabras. Y esas palabras, como un día el maestro Macario nos dijo, la palabra bikie es importante, porque la palabra bikie es el concepto resumido de nuestra visión de la muerte. Bikie, bi, aire, energía, kie, flor, florecer. ¿Qué significa la muerte para nosotros? El florecer de la energía. Entonces, para mí la palabra bikie en zapoteco es sagrado. Entonces no voy a permitir que alguien se apropie de esa palabra, que compre esa palabra y que nos prohíba usarlo. Entonces, quiero pensar que en las otras lenguas existen palabras sagradas, que hay que defender ese patrimonio sagrado. Vamos a dar inicio al trabajo de los hermanos. Vamos a comenzar con nuestra hermana Celerina y su poesía. Es una probadita de lo que viene en el disco que ahorita les vamos a mostrar. na andane uya ingase nyatisiki nyakwisabi no titiso no tikwayo unayati takwanati tu ini yutia sa iu nyandando kunu ma titi ini yu ki inu jibi sa kanditono iyo sokweteku takwandaku inu jikunu wati ichishikwi naa tii kwe tono taundi ubiko nutini iyani kanji naa ka anuso o nishika inigu akusinya nakusiko nyakugo mego tono kwe yayucha nyakwe kunjato ni isho ritiki statsai no jibi Pagiri kabenani zalulu, Gujila kabenangas pidolo, Gujila kabenangas pidolo, Nangatifeu
neti veo ngarana si negidu vilagido nesa chagana deli nagati veo neti veo ngarana si negidu vilagido nesa chagana deli. Paluchas besuya doshkunga Pahimuch besuya ye winduma Namao goich michashin sanaje Namao gohech uyanak aje Ichkap yasho oyich gayasho Yasho mich mitzok Mutiyahta mich mitzok Ichkap yasho Oye, chinga yasho, yasho nich mitzok, mutigata mich mitzok. Si te hablan de mí, mujercita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón. Y te llevará al altar. ¡Bravo! ¿Qué tal esta probadita, ¿Verdad? Empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere preguntar, le pediría que alce la mano, se identifique, nombre y medio y lo que les guste preguntar. ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacerles a estos artistas? ¿Sí? Carlitos Aparicio. Ay, Manuel. Buenas tardes, soy Manuel Aparicio de Radio Expresión México. Me llama mucho la atención la forma en que lo expresan, son muy melódicos. Pero habría que saber de qué hablan, ¿no? Gracias. ¿De qué habla Bela? Bueno, un poco lo que quisimos hacer ahorita es que se escucharan las tres voces, por eso no hice la traducción. Pero bueno, voy a hacer la traducción del poema que leí, que es, por cierto, un poco de amor. Y se llama Ven. Ven, encuentra mis besos escondidos que juegan a ser lluvia bajo mis sábanas de una noche especial. Trae contigo música que apacigüe mi pasión desbordante por tu piel, que busca la profundidad de mi vientre. Entra en mi universo para estallar en mil colores y recordar el origen de la Vía Láctea. Ven, tócame, suave, como si tocaras la nube en un atardecer de verano. Cuéntame al oído las alegrías de tu alma y juguemos a ser libres como los ríos que no detienen su ritmo ni cauce a la vida. Bueno, y la canción que hicimos en feo, ya no en mixteco, ya no en mije ni zapoteco. Bueno, en realidad hicimos que se escuchara la lengua y hicimos un poquito, digamos, la versión en mije que nuestro hermano Amílcar nos regaló y yo en zapoteco. Y esa canción, como es famosísima, pues todo el mundo como que la melodía da a entender perfectamente que se trata del feo, excepto pensamos que es más melodiosa, estamos hablando de las tres lenguas, para que se escuchen, con esa intención la hicimos. Pero claro, cada versión de poema de Celerina trae su traducción y cada canción también trae su traducción al castellano, ¿no? En el disco, a ver. Mi pregunta es para los tres. ¿Sí?
¿Cuál es la importancia para ustedes desde su propia cosmovisión, la lengua que cada uno habla? ¿Por qué sería importante seguirla difundiendo? ¿Por qué es importante que los jóvenes sigan hablando esa lengua y niños? ¿Y qué opinión tienen acerca del Año Internacional de la Lengua Materna, que es este año? Mi nombre es Guadalupe Martínez, soy de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas, Notimía. ¿Qué tal? Bueno, pues particularmente para mí tengo 12 o 13 años ya de estar impartiendo zapoteco de la variante del Istmo de Tehuantepec o de la planicie costera en el Centro Cultural José Martí, y aquí también llevo algunos años impartiendo algunos cursos especiales que acabo de empezar uno el jueves pasado de 6 a 8 para principiantes. En el José Martí de 3 a 5 para principiantes y de 5 a 7 para avanzados todos los sábados. También trabajo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ahí soy traductor por parte de nuestra cultura, de los Binizá del Istmo. Y bueno, para mí cobra mucha importancia porque creo que sin duda alguna, lo habíamos referido hace rato, el ver el mundo de otra forma diferente, lo siente uno porque pues nace en una comunidad, nace en la milpa, en el mar. Yo vengo de allá y pues hasta los 12 años tuve la gran fortuna también de empezar a estudiar el castellano, y pues lo que para mí parecía una desventaja en las escuelas, sobre todo en la primaria cuando ingresé a los 12 años, pues era una total desventaja porque todo el mundo se burlaba de mí, porque no hablaba ni una pizca de español, y pues con el tiempo tuve que aplicarme más para poder aprender castellano, y hasta ahorita creo que pues sigo teniendo dificultades, pero ahí la llevamos. Y pues yo creo que mi sentir, te diría que los nombres de las plantas, los animales y mucho más cosas de la vida, pues los tengo en imágenes inmediatamente cuando alguien me pregunta más en mi lengua, más que el castellano. De hecho, la fauna y la flora lo tengo más en zapoteco que en castellano, y repito, me sigue costando. Me ha servido mucho estar de profesor en algunas instituciones desde que llegué a México, a representar al estado de Oaxaca en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas de México. Pues como un año después empecé a trabajar en los colegios de matemática como profesor. Eso me ayudó mucho a practicar el castellano, porque como estudiante de física tuve muchos problemas porque los conceptos tenían que quedar perfectamente claros. Haz de cuenta que un estudiante de física es miembro de estos investigadores que vienen del FBI, con un cabello, con una coma o algo. Es importantísimo saberlo en la física. Así que cada palabra pues tenía que quedar claramente entendida para que yo pudiera resolver un problema de físico-matemático. Entonces, en esa cuestión pues cobra demasiada fuerza para mí, pero la concientización es esta. Yo creo que tuve un gran maestro, Macario Matus, uno de los mejores hablantes de esta lengua, y que pues en su locura decía que él provenía de los reyes y príncipes zapotecas, y pues con todo respeto yo digo pues que tenía mucha razón este personaje, y que pues lo que más atesoraba en su corazón y en su pensamiento es su forma primera o primigenia de pensar en esta maravillosa lengua como el zapoteco. Estoy muy orgulloso de hablar esta lengua, y mientras pueda, con todo cariño y respeto, difundiré mi lengua hasta el último día que exista en esta tierra. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Pero faltan ellos, es que es para los Digo para los tres. Bueno, Bueno, primero yo creo que por naturaleza las lenguas nacen y mueren, pero la situación de México no ha sido así, ¿no? No ha sido, la muerte de muchas lenguas no ha sido natural, ha sido inducida y ha sido provocada. ¿Y por qué yo necesito hablar mi lengua? Porque es una gran necesidad que sale del alma. No puedes, como decía Feliciano, yo aprendí a hablar el español a los 9 años, 10 años también cuando entré a la primaria, no sabía ni una palabra en español,
pero no entendía por qué nos rechazaban, no entendía por qué nos decían indios, porque eso no, la palabra indígena no existe en ninguna de nuestras lenguas, indio tampoco, ¿no? Entonces, pero yo tuve un problema más profundo, porque en mi lengua se acuñó el término de pobre para la lengua y para la cultura. Entonces yo fui creciendo con esa noción de tener una cultura pobre y una lengua pobre. Ya mayor de edad fui descubriendo que no era así, que yo venía de una cultura que se llama los hijos de la lluvia o la nación de la lluvia, que es Ñu Sabi, Se Sabi. Y entonces nosotros hablábamos una lengua que se denomina como Tukun Sabi, que es la lengua o la palabra de la lluvia. Muy contrario a lo que yo fui creciendo en mi comunidad, todo el mundo dice Nibindabi, Nundabi, Tondabi, todo pobre, ¿no? Gente pobre, lengua pobre, cultura pobre. Eso me hizo, obviamente, una lucha tremenda en mí, de reconocer y de saber quién era yo, ¿no? Y aprendí también, ya bastante grande, pasando como a los 20 años, fui redescubriendo quién era yo, de dónde venía, cómo era mi cultura, y de ahí la importancia, creo que necesito hablarlo, necesito expresarlo. Hay una necesidad de decirle a mi gente, a los jóvenes, que no venimos de una lengua pobre, que no venimos de una cultura pobre, ¿no? Sino somos una cultura milenaria que data más o menos de 8.000 años. Hay una necesidad de comunicar eso. Como yo decía, hay lenguas que mueren por naturaleza, porque la vida y el mundo es así, va evolucionando. En el caso de las lenguas originarias de México, muchas no han tenido esa suerte, ¿no? Han muerto porque las han matado. Y durante muchos años en este país, más o menos como a partir de la guerra de 1492, se inicia la extinción de las lenguas. Y lo más lamentable es que me he encontrado a mucha gente que se inyectó eso en la sangre, ¿no? De rechazarse a sí misma, de no querer ser quien es. Por eso estamos como estamos, y creo que eso es importantísimo para los jóvenes que sepan. Afortunadamente ahora, como decía Almícar, que es mucho más joven, es el más joven de este equipo de trabajo, las redes sociales están ayudando, pero tampoco quedarnos con ese punto de las redes sociales, porque hay un mundo más grande. Y entonces parece ser que este mundo se está partiendo en dos, ¿no? Están las personas mayores, en el caso de los Ñu Sabi, que no tienen como mucha esta noción y se siguen autonombrando como personas pobres, gente pobre, hablante de una lengua pobre, o a más, ¿no? Somos los mixtecos. La palabra mixteco en nuestra lengua no existe, de verdad no existe. Existe para los otros, porque así nos nombraron. Pero creo que todo esto necesita información, ¿no? Necesita saber de dónde somos, quiénes somos realmente, para no avergonzarnos de nuestra cultura. Porque hay una anécdota que lo cuento porque en mixteco nos llaman, ¿no? Y como nosotros no tenemos la palabra mixteco en nuestra lengua, te preguntan, oye, pero en tu lengua ¿cómo se dice? ¿No? Dicen, Toundabi o Sandabi, que quiere decir lengua pobre o palabra pobre, ¿no? Y dice, ¿y eso es mixteco? Sí, eso es mixteco, ¿no? Entonces, también ahí no hay un análisis de la propia lengua. Y bueno, pues en este país en mucho tiempo no ha existido esta valoración por las lenguas y culturas mexicanas. Y una pregunta que decía Lupita, la importancia del Año Internacional de las Lenguas. Creo que es de suma importancia. Hay una deuda histórica hacia los pueblos indígenas del mundo. Esta deuda histórica justo a lo mejor viene a colación de todo lo que les estoy contando, porque las lenguas homogénicas han aplastado las lenguas originarias de los lugares, y lo mismo que ha sucedido en muchas regiones de aquí del país
en unas más y en otras menos, porque por ejemplo en la zona de Juchitán hay como un reforzamiento, no hubo tanto el abayazamiento, pero hay en otras zonas muy fuerte que fueron así como invadidas, tratando de inyectar el que ser indígena es feo, es malo, es ser salvaje, y eso se inyectó y la gente se lo fue creyendo. Entonces, si esto sucede en este país, no crean que es diferente en África, no crean que es diferente en Australia, no crean que es diferente en China. China es uno de los países muy multilingües también, pero también hay esta represión y no es diferente a la propia Europa, ¿no? Pareciera ser que en Europa no hay lo que conocemos como indígenas, ¿no? O originarios de esos lugares. Hay, por ejemplo, los compañeros Sami, que son, como los conocen como descendientes de los vikingos y descendientes de los esquimales, son altamente reprimidos también en su cultura y en su lengua, ¿no? Y bueno, vemos la propia España, ¿no? Hay muchas lenguas que ahora se están retomando y están reforzándose, pero en una época fueron atacadas, el mismo vasco, ¿no? Los gallegos, los catalanes, o sea, hay un movimiento y es una deuda histórica de los imperios que le debe a los pueblos, creo yo. Por eso de ahí la importancia del Año Internacional de las Lenguas, para que los estados nacionales tomen medidas y hagan algo porque no desaparezca esta diversidad, porque si algo nos hace ricos en este planeta, justo es la diversidad cultural, lingüística. Si no, imagínense, en una sola lengua podríamos estar pensando, que eso es lo que quieren los imperios, ¿no? Usar una sola lengua, un solo pensamiento, y pareciera ser todos uniformados, ¿no? Y es bien contradictorio, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que viva la diversidad, pero mientras nos están aplastando en otros campos. Pues eso es lo que yo pienso de eso. Un poquito de lo que estaba compartiendo Celerina, igual me pasó lo mismo, incluso estábamos platicando hace algunos meses con Celerina, precisamente de la importancia de las traducciones. En el caso de la Ayuk, no significa tampoco mije. Ayuk viene de la palabra, y me puse a investigar porque Celerina me cuestionó. Estábamos platicando sobre eso y sí es cierto, hay muchas dudas, ¿no? Y pues el Ayuk viene precisamente de las montañas, ¿no? Y hay muchas variantes y esa es la traducción, ¿no? En las montañas el Ayuk proviene de eso. Y bueno, y precisamente en mi comunidad, pues más que nada el proyecto que yo empecé a hacer, cantar en la lengua mije, precisamente por la inquietud de expresarse, ¿no? De sensibilizar a los jóvenes, y fue muy difícil porque cuando yo empecé a cantar las mismas personas se iban, ¿no? Cuando empezaba a cantar les daba mucha pena escuchar la lengua mije en una canción, pero precisamente este mensaje es para ellos, para la comunidad. Muchas veces pensamos que, bueno, en lo particular, yo inicié este proyecto para que los jóvenes escucharan, para que la gente de la tercera edad escuchara el canto en mije, porque muchas veces el material se promociona a nivel nacional, incluso en otros países, pero en realidad siempre hay que enfocarnos para la gente de la comunidad, porque ellos son los que escuchan. A veces es difícil cuando se plasma algo en un libro, como lo que decía Celerina, mucha gente no sabe leerlo, ¿no? Incluso a veces el mismo poeta es el único que sabe leer su libro, mucha gente no lo sabe leer. Entonces yo creo que lo importante es también llegar a esas personas, saber de lo que estamos haciendo, empezar en las comunidades, sensibilizar a los jóvenes la importancia de nuestras lenguas, ¿no? Y yo creo que pues somos tan diversos, de muchas formas de ver el mundo, y yo creo que eso es lo más importante, de expresarnos de nuestra esencia, porque mucha gente, de verdad, en México existe el racismo, la ignorancia de que no conocen las comunidades. Es una forma de vida. Hay muchas cosas, como decía la hermana Celerina, en otros países, ¿no? Eso es una forma de vida igual en la comunidad. Y yo creo que en esta época pues ya no nos sentimos menos, ¿no? Yo creo que es como en todas partes, hay que ver todas las cosas como son. E incluso en ese momento que estamos presentando el material, es como es una canción, lo que decía aquí
el maestro que nos preguntaba, es muy melodioso el ritmo y todo eso. De eso se trata, de llegar a la gente. Es como un tema que interpretamos en inglés o por el ritmo, por algo que nos llama la atención, y de eso se trata. Yo creo que no hay que menospreciar el trabajo, simplemente es una forma de expresarnos de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que en este mes que viene, el Día Internacional de las Lenguas Indígenas, yo creo que mucha gente se expresa para eso, ¿no? Para dar a conocer su lengua y lo importante que es preservarlo y difundirlo. Gracias. ¿Había otra pregunta? Bueno, yo quisiera hacer una acotación aquí. Nosotros somos zapotecos, pero porque los españoles vieron que habían zapotes negros, pero nuestro nombre original es Vinizá, gente nube. Vini, gente, za, nube. Somos gente nube. Y un poquito tocando todos los temas que ya nos ilustró nuestra hermana Celerina, efectivamente actual, se habla de fortalecimiento de identidad. Esto es fortalecimiento de identidad, no un programa hecho desde un escritorio con grandes teóricos de la antropología, de la historia y la sociología que no tienen la más mínima idea de vivir en comunidad, no tienen la más mínima idea de la cosmovisión. Entonces, este disco, de hecho quiero hacer mención una frase de un amigo antropólogo chileno que dice de esta manera: los pueblos originarios somos herederos de civilizaciones desarrolladas a lo largo de milenios. Nuestra cosmovisión radica en la pluriculturalidad que aún sigue viva. Nuestro país debe retomar el liderazgo que históricamente le ha tocado y ser su protagonista. Entonces, este disco es un material independiente. Me acerqué a muchas instituciones, decían en la Bohemia, ¿no? Está padre, está chido, pero no hay lana, ¿no? Todo lo que implicó esto, a lo mejor pudimos haber invertido en un disco de reggaetón y pegaría, ¿no? Pero creo que la congruencia está, con mis hermanos, la congruencia está en este recinto que homenajeamos al hermano mayor, Macario Matus, que ya va para 10 años de trabajo. Esa es la congruencia y ese es el fortalecimiento de identidad que no tiene que ver con este grupo que han llegado al poder representándonos a ese nivel. Bien, la siguiente pregunta. Yo tengo una, pero quién sabe quién. Bueno, son dos asuntos que me gustaría que comentaran los artistas y la compañera Celerina. En la parte musical es como que más fácil, desde mi punto de vista, cantar en zapoteco que en mije, por la estructura tonal de cada lengua. Creo que es mayor la dificultad para cantar en tu lengua ayuk. Me da esa impresión, pero no sé, me gustaría saber tu comentario al respecto. Y la otra es relacionada con pues, la presencia importante de los pueblos originarios y ahora con la creación del nuevo instituto indigenista, donde es un ayuk el que está al frente. Y eso ¿qué representa para ustedes, para las comunidades, si hay posibilidades de avanzar en todas las cuestiones que están postergadas para los pueblos originarios, o las cosas se mantendrán como han sido hasta hoy? Gracias por su respuesta. ¿Sí? ¿De una vez? De una vez, las tres. Hola, muy buenas tardes. Federico Vale de Efecto TV y Radio 620. En algún momento tuve el grandísimo privilegio de participar en la Cumbre Tajín, donde hay un encuentro muy, muy interesante de lengua totonaca, de lenguas de la región, pero incluso hay talleres de lenguas de otros grupos originarios. Muy, muy interesante. Digo, es un taller muy, muy ligero, muy sencillo, de palabras básicas, en fin. No obstante,
entrevisté a grupos originarios. No sabía que no existía el concepto indígena, lo acabo de aprender ahorita. Lo acabo de aprender, eso que acaban de decir, lo acabo de aprender. Pero bueno, en el momento en que yo entrevisto a pueblos originarios de Canadá y Estados Unidos que venían como invitados, me entero que hay más grupos originarios en Canadá, en ese orden, en Canadá, luego en Estados Unidos y luego en México, ¿no? que de lo que nosotros tenemos conciencia. Es decir, pensamos que nosotros somos un país con muchos más grupos originarios en México que en América del Norte, cosa que es erróneo. ¿No? Digo, para comenzar a tener la conciencia de que es más importante de lo que pensamos, ¿no? y que formamos parte mucho más de lo que pensamos y que estamos mezclados mucho más de lo que pensamos, ¿no? Entonces, aquí mi reflexión es ¿qué tanto relación o qué planes tienen ustedes? Porque me encantó el plan que tenían con Tajín. ¿Qué planes tienen ustedes? O si tienen algún nexo con los grupos de Cumbre Tajín, o si hay algún plan o una directriz precisa para intercambiar conocimientos con estos grupos originarios de América del Norte, y no solo de América del Norte, ¿no? En fin, si hay algunos otros planes con algunos otros países. Gracias. Buenos días, soy Eduardo Sadot de Radio Turquesa de Quintana Roo, de XEW de Veracruz y de Grupo Larsa de Sonora. Primero felicitarlos, me parece que es un gran esfuerzo, muy loable. Y con Celerina debo confesarle que me conmueve lo que le digo y les voy a explicar por qué. Mis raíces están en Santo Domingo Tonotepec, en la zona Mixteca Alta. Mi bisabuela platicaba, que fue quien me educó, mi padre, no hablaba castilla. Y no hablaba castilla porque ella decía que los españoles los habían sacado de la zona de Oaxaca, de Montelván, y tuvieron que esparcirse y hacer rancherías, y ella no lo soportaba. A mí me parece muy ilustrativo lo que hace. Pero mi pregunta específica, ya dijeron lo que significa para los mijes el ser de esa zona, pero Celerina, mixteco, yo entiendo por lo que escuché ahorita y lo que dijo en la traducción del poema, tiene que ver con la lluvia, es un pueblo de lluvia. Por ejemplo, allá dicen es un pueblo de nubes, acá puede ser un pueblo de lluvia, pero yo quisiera saber su punto de vista. Y la otra, un poco sumándome lo que dice Federico Valle, sé que es un buen proyecto, es un inicio y es muy interesante, muy importante, pero viendo a futuro qué sigue, y sobre todo, recientemente, por casualidad, ayer hablaba con un maestro mixteco de la Facultad de Derecho y me decía que adelante de Nochistlán, usted debe decirme el nombre, adelante de Nochistlán, yendo por una carretera de terracería cerca de 2 horas, hay un lugar que es un valle y que hay una montaña partida, como si lo hubieran partido, que no recuerdo el nombre. Apuala, exactamente. ¿No sería bueno empezar a ver, con la difusión y el apoyo de todos nosotros, a empezar a desarrollar una semana, estoy pensando ahorita en lo mixteco, en empezar a promover algún festival mixteco, y lo mismo hacer con las demás lenguas, y creo que habría posibilidades, y por lo menos los medios, yo en lo personal y muchos amigos nuestros, seguramente apoyaremos eso. La pregunta concreta es, ¿cuál sería la correcta traducción? ¿O qué es el nombre de lo que conocemos como mixtecos? ¿Cuál sería el exacto? ¿Y qué podría hacerse para ese festival y plantearlo así? Gracias. Un poquito de lo que preguntaba aquí el maestro acerca de la lengua mije comparado con el zapoteco. Más que nada, a veces depende mucho de la vocal. El zapoteco es una lengua muy dulce. Tonal, todo en vocales. Exactamente. El mije tiene otra... exactamente. Entonces, yo creo que es por el sonido. Y sí, definitivamente el mije es un poco complicado en cantarlo, porque a veces la traducción, lo que le llamamos, yo también le llamo interpretación, es un poquito, la métrica es un poquito más largo, o a veces se hace más corto. Entonces, a veces una traducción no cabe en una frase musical. Entonces, eso lo hace complicado porque la interpretación es más larga.
y cuesta un poquito más de trabajo acomodarlo rítmicamente o melódicamente, ¿no? Entonces el mije es un poquito más, como más brusco, más fuerte, ¿no? Esa es la palabra, y yo creo que cada lengua tiene como esa parte, su esencia, ¿no? Incluso el mije se ha comparado un poquito con el alemán, ¿no? Que es como parecido por el tipo de colocación, ¿no? en las letras, en las vocales. Exacto. Respondiendo un poco esa pregunta, y pues con respecto ahorita a lo que comentaban acerca de las personas que están recibiendo un nombramiento y son de los pueblos originarios, pues yo creo que pues también se ha hecho un trabajo, y para que los nombren como representantes, pues siempre esperamos lo mejor para todos, ¿no? Y yo creo que también es importante que no solo representen, que realmente vayan a las comunidades a ver, y que realmente apoyen todas las cosas y las necesidades que hay en todas las comunidades. A ver, y si voy a responder un poquito lo tuyo, Bueno, sí es delicado. Hace muchos años, estando en la universidad, nos hablaban de proyectos de exterminio. Suena demasiado aterrador. Hay bibliografía que lo dice, sobre todo un maestro por ahí, Sergio López Ramos, ¿verdad, Toño? Pero en la medida de transcurrir de nuestra vida como pueblos originarios, los hechos lo dicen solitos, ¿no? Entonces, desde hace muchos años, bueno, he estado fungiendo como asesor de la Gobernatura Nacional Indígena. Soy miembro del Supremo Consejo Pluricultural de México y de varios grupos. Tenemos muy buenas relaciones con los hermanos Lakotas, con la gente del norte, con toda esta tradición de la danza del sol. Hemos participado en Cumbre Tajín como temazcaleros. Tengo más de 25 años como temazcalero. Bueno, con todo eso que estoy comentando, no es presunción, pero me ha permitido tener una óptica de que todos los congresos para unificar y para hacer que se hace aquí en la Cámara de Diputados, solo es por el diputado que está. Se gasta millones de pesos para hacer un congreso, no se llega a nada, se pelean y adiós. Existen 20 gobernadores indígenas y no pasa nada. O sea, creo que ha sido una política en donde nunca se junten, divídanse. Ahora te nombro a ti, ahora que tú eres de la sangre de Nezahualcóyotl, que tú eres una línea directa de Cuauhtémoc, o sea, nos la pasamos sin ponernos de acuerdo. Entonces, claro que sí hay interés, pero las situaciones de institución, de oficialidad no nos permiten. Por ejemplo, yo he sido invitado a la Universidad de Massachusetts a dar plática sobre medicina tradicional, no he podido porque no puedo. Te acercas a las instancias, no eres amigo del funcionario en turno, y creo que eso lo va a cambiar. Fuimos invitados para la toma de protesta, nos citaron a las 8 de la mañana en Lomas de Chapultepec. Muchos nos aburrimos y nos salimos. O sea, el evento iba a ser a las 6 de la tarde. Nos citan a las 8 de la mañana. Y bueno, ¿qué sucede aquí? Que resulta que otros son los que salen en la foto. Entonces, digo, no estamos acusando nada, simplemente los hechos hablan por sí solos. ¿Sí? No sé si contesté la pregunta. Bueno, respondiendo al radio, ¿verdad? De Quintana Roo, dice. Para empezar, efectivamente la palabra mixteco en nuestra lengua no existe, existe en cuanto a los otros. Creo que tiene la raíz como náhuatl y algo así, y por eso nos llamaron como mixtli, creo que es nube en lengua náhuatl, y entonces ahí, como hay muchas zonas que son de nube, y les llamaron así. Por ejemplo, en mi comunidad es Mixtepec, y en nuestra lengua se llama Xnubico, el lugar donde baja la nube. Entonces yo creo que cuando llegaron estas personas, pues vieron y dijeron, pues aquí es un lugar de nubes, ¿no? Entonces, y se junta con el español y queda mixteco, pero la raíz viene del náhuatl. Pero más allá de eso, sí se han hecho muchos esfuerzos, ¿no?
De hecho, Juan Hernández Luz, en conjunto con otros compañeros de Tilantongo, hace muchos años empezaron a hacer un festival de la Mixteca, así le llamaban, ¿no? De la cultura mixteca. Una vez fue en mi municipio, hace como unos 15 años. Era un gran esfuerzo de verdad porque pues era conjuntar, llamar a la comunidad y todo. Y se llevó a cabo como unos 8 y ya desapareció por cuestiones pues de recursos. También desafortunadamente lo que echa a perder también esto, aunque todo acto humano es político, pero la política echa a perder eso, ¿no? La otra cosa es que yo sí tengo un poco de cuidado en la situación folclórica, porque esa es otra cosa, otro mal que nos han impuesto a los pueblos indígenas, el folclor, ¿no? Pareciera ser que solamente somos eso. Y hay un pequeño problema con la cuestión, por ejemplo, literaria, ¿no? Y casi en todas las culturas, porque tiene que ver con este proceso histórico en el que hemos vivido, ¿no? Muchos hasta no se creen que en sus pueblos haya existido literatura. Y tenemos como reminiscencia todo lo que hizo Nezahualcóyotl, todo lo que tienen los nahuas, ¿no? Todo lo que tienen los mayas, o lo que tienen los ñacñún, que no es muy conocido, pero también hay una historia literaria que sí se hacía diferente, sí, pues por supuesto, porque éramos otras culturas, otros tiempos, otros pensamientos, además no tenían fonos, se escribía diferente. En mi cultura, que es la cultura ñusabi, o sea, ñusabi es pueblo de la lluvia, nación de la lluvia, vamos a decirlo así, están todos los narrativos, están los códices. Si de algo tenemos que presumir los ñusabi, es que somos los que conservamos más 6 códices, 6 libros gigantescos donde se puede narrar, obviamente en códice, no es la escritura que conocemos, ¿no? Pero ahí podemos encontrar historia. Claro, por supuesto que ya no podemos escribir así como escribían los antiguos, porque hubo una invasión, hubo una guerra, en las guerras se gana, se pierde, perdimos, consecuencias, 500 años, estamos aprendiendo a escribir otra vez nuestra lengua. Esa es la realidad. Y la otra cosa es que cuando nos llaman, perdón, pero eso de mixteca alta, baja, mije alta, lingüísticamente no tiene ningún valor. Ningún valor, porque, por ejemplo, lo que se conoce en la zona norte, o la alta que le llaman, que no entiendo por qué le llaman la alta, porque yo soy de San Juan Mixtepec. San Juan Mixtepec queda casi a 2,800 metros nivel del mar. Hay un cerro enfrente que nosotros conocemos como Cerro Izu, Venado. En la época de diciembre podías mirar, ¿no?, el Ixtaccíhuatl y el Popocatépetl. Yo cuando era chiquita lo veía, yo me quedaba así, ¿qué es eso? Porque aparece como si fuera una cosa pintada en el cielo. No, obviamente por la vista no se ve que son montañas, sino nada más aparecen los picos. Yo decía, ¿qué es eso, no? Y yo le preguntaba a mi papá y decía, son las montañas de hielo, decía, ¿no? Yocuyuá, de Yuchanchó, ¿no? Del lugar del río de los Colibrís, que así se llama Puebla, ¿no? Y entonces y porque por cierto los ñusabi territorialmente estamos en Oaxaca, en Puebla y en Guerrero. Quedamos divididos por las entidades cuando dicen de acá para acá me pertenece y de allá para allá te pertenece, y quedamos divididos. Y entonces, bueno, pues ese es un poco, y Apuala es el lugar mítico donde nacieron los ñusabi. No hay tiempo, pero en el 2008 hicimos un diplomado para los ñusabi y nasabi. Hicimos un recorrido histórico por los centros ceremoniales más importantes del pueblo ñusabi. Incluye Puebla y Guerrero, por supuesto, ¿no? Y el compañero que preguntaba que si había una relación literaria, no lo hay con los pueblos norteamericanos, y sabemos que por análisis y por historia, México es el país, el segundo país más diverso lingüísticamente antes que la India.
La India está en primer lugar. En Norteamérica sí hubo muchas tribus. Y eso, ahora hablando del Día Internacional de las Lenguas, yo tuve la oportunidad de estar en el Caucus Mundial de las Lenguas. Los norteamericanos son los que están llevando como un pequeño la batuta. El gran problema es que tampoco escriben su lengua y se está perdiendo más fuerte que nosotros, porque ahí, aunque muy liberales los estadounidenses, apartaron a los indígenas, pero tampoco le dan recursos ni herramientas para que trabajen, ¿no? Y entonces ahí otro problema es que son tribus. Hay que diferenciar tribu, grupo. Nosotros no somos grupos indígenas, somos pueblos indígenas completos. A lo mejor grupo podemos decir los que están aquí radicados en la Ciudad de México, y podemos denominar, mira, ahí está el grupo Ñusabi que vive allí en la Doctores, o no sé, o los Triquis. Pero nosotros territorialmente, culturalmente, somos pueblos indígenas jurídicamente a nivel internacional, ¿no? Y igual el Estado mexicano nos reconoce como pueblos indígenas, y también hemos luchado por eso, porque decir grupos es minimizarnos otra vez, es así de, sí, los grupitos estos que piden sus derechos, ¿no? No, yo nada más aclaro eso, ¿no? Para que más o menos, porque sí sabemos que en cuanto a las cuestiones de los pueblos indígenas hay un problema, ¿no? En el México no hay esa historia de los pueblos indígenas, no hay. Entonces, debido a eso, pues todavía tenemos que caminar por un largo lapso para reencontrarnos, reconocernos y reconciliarnos con todo este pueblo mexicano. Tribu, la diferencia de los tribus es que hay un foco, ¿no? Y hay un jefe, y no se extienden geográficamente, aunque hay como pueblo, como ahí sí puede ser como divididos en grupo, pero se rigen, en primer lugar, por su lengua y por su familia, son tribus, ¿no? Y pueblos indígenas ya marca geográficamente, hay un territorio. Y Norteamérica, cuando llega la invasión, eran todavía tribus nómadas y no estaban asentados en un solo lugar. Y todavía tenemos, por ejemplo, los seris, ¿no? Que eran una tribu, por eso tienen como un territorio ahí. Ya después de la invasión y todo, se quedaron ahí establecidos, pero viajaban por toda la zona. Los Kickapoo, que es el único pueblo que está reconocido binacional, que está en Coahuila y está en Estados Unidos, y es el único, y nadie sabe que son los únicos, la única tribu que se ganó esa facultad y luchó esa facultad de atravesar del otro lado y venir históricamente por su cultura, y que denominaron como territorio y lucharon para que tuvieran las dos nacionalidades. También lo que pasa es que los yaquis ya no tienen, los Kickapoo sí, los Kickapoo pueden vivir allá y ser de allá y nacer aquí y ser de allá. Los yaquis, los hopis, los paipai, no, aunque tienen parientes de aquel lado. Bueno, gracias. Pues bravo, muy interesante el tema. Ya vamos, yo sé que tienen muchas preguntas y todo, de todas maneras vamos a estar aquí un pequeño convivio, pero antes yo vi a alguien que estaba muy inspirado toda la conferencia de prensa. Maestro, yo lo vi muy inspirado, tiene una sorpresa para nuestros artistas. Bueno, yo estaba haciendo... A ver, enséñalo. Venga, para que vean qué belleza hizo en lo que estaba la conferencia de prensa. Por favor, y no sé quién nos lo muestre. Bueno, este es un compromiso que no estaba planeado, pero muchas gracias por la oportunidad. Nala, la Cagule, la Huillo, Shaxente, Juchitán. Shkubini, wala, Chingana. Yo también nací en Juchitán, soy de la cultura zapoteca, y bueno, estoy emocionado por este proyecto, por los compañeros que están mostrándonos ahorita en este espacio, como dice Feliciano, en dimensiones físicas, pues reducido, pero en cuanto a contenido es un universo. Y ustedes saben que el cubo es una figura platónica, de las figuras platónicas. Entonces, dentro de este cubo acabo de percibir un universo que es el que yo estaba ilustrando,
y que aquí pues me agarró descuidado, porque yo ni hago poesía, ni canto, ni toco la guitarra, pero pues estoy muy identificado por el origen con todas las culturas de pueblos originarios, y yo nunca he dicho la palabra indígena, que sería otro tema, pero bueno, les voy a mostrar los dos dibujos que hice. A ver, que yo los vi de rarito de ojo, pero vean qué hermosura. Bueno, este es una interpretación de los tres compañeros que están aquí. Es un personaje tricéfalo, son 3 idiomas, 3 cabezas, 3 rostros en un cuerpo de guitarra. Esa es una interpretación de los 3 compañeros. Y hay otro boceto aquí, que es al que yo me refería. Dentro de un cubo cabe un universo. Yo aquí veo a los personajes desde el fundador de la Fundación Abraham Toledo, que los objetivos son muy loables, y los 3 compañeros que están juntos, pero solamente están las estrellas y el sol y la luna, que es el universo que nos rodea y es el que percibí en este momento. Ese es mi propuesta. Bravo. Pues con esta inspiración damos por concluida nuestra conferencia de prensa. Los invitamos a brindar con los artistas y el fundador de la Fundación Abraham Toledo con un mezcalito aquí afuera. También pedimos que se registren con Mitzi para darle su disco y una reseña de lo que fue el día de hoy. Muchas gracias a todos.